Buenas noches a todos, muy bienvenidos a este curso nuestro de Mariología. Ante todo, quiero darle las gracias al Padre Mauricio Solano Vargas, que siempre nos da con tanto cariño esta oportunidad para meditar sobre la Santísima Virgen, la Madre de Dios y Madre nuestra. Vamos a comenzar con una oración de San Alfonso de Ligorio, tomada de un libro que él escribió que se llama Visitas al Santísimo Sacramento, que muchos de ustedes tal vez lo pueden conocer. Es uno de los libros más bellos que se han escrito sobre la Eucaristía y que se los recomiendo muchísimo. Y ahora, pues gracias a Dios, es fácil de bajar gratis de internet. Y en una de esas visitas al Santísimo y a la Virgen dice lo siguiente San Alfonso: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siendo así que tú, amabilidad infinita, tanto nos has amado y has hecho tanto para que te amemos, ¿cómo es posible que sean tan pocos los que te aman? No quiero hallarme, como hasta aquí, en el número de esos ingratos. Yo estoy resuelto a amarte cuanto pueda. Tú te lo mereces y me lo pides con tanto apremio. Quiero contentarte. Haz, Dios de mi alma, que te agrade plenamente. Te lo pido y espero por los méritos de tu pasión. Los bienes de la tierra dáselos a quien los desee, que yo solo anhelo y espero el gran tesoro de tu amor. Te quiero, Jesús mío, te amo, bondad infinita. Tú eres toda mi riqueza, toda mi alegría y todo mi amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el tesoro más grande que tenemos. El año pasado, 2019, dedicamos nuestros cursos de Mariología aquí en nuestra parroquia de Barba a meditar sobre la Eucaristía para ayudarnos a valorarla, agradecerla y vivirla cada día mejor con la ayuda de la Santísima Virgen. En mayo del año pasado hablamos sobre los 3 aspectos de la Eucaristía: sacrificio, comunión, presencia real y su fundamento en la Sagrada Eucaristía. Y en octubre meditamos sobre las enseñanzas maravillosas de la Eucaristía que nos han legado los santos a lo largo de los siglos. En mayo de este año 2020 no pudimos tener el curso por la pandemia, pero gracias a Dios y a las nuevas tecnologías, pues pudimos tenerlo ahora en octubre, y quiero agradecer especialmente la iniciativa y la asistencia técnica de Johan Espinosa para hacer posible este curso. El tema que vamos a desarrollar, que es la tercera parte de este tema de la Eucaristía como nuestro tesoro, es muy bello e importante. La relación entre la Eucaristía y la Virgen María. Quiero iniciar este rato de meditación compartiendo con ustedes primero las siguientes frases. Jesús es muy original. Se esconde en un pequeño pedazo de pan y solo Dios podía hacer algo tan increíble. Jesús es mi gran amigo y la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Nos ponemos al sol para broncearnos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús Eucaristía, nos volvemos santos. ¿Cómo puede ser posible que estemos tristes cuando tenemos a Dios siempre con nosotros? Después de la Santa Eucaristía,
el Santo Rosario es el arma más potente para combatir el demonio. Estas frases que les compartí las dijo nada menos que un adolescente italiano que murió de una leucemia fulminante a los 15 años de edad en el 2006. Se llamaba Carlo Acutis y Dios primero será beatificado el próximo 10 de octubre en Asís, Italia. Toda su corta vida de solo 15 años la dedicó a Jesús y Eucaristía y a la Virgen María. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida, decía. Como los muchachos de ahora, y dicen que en alto grado, era un genio en la computación, pero esa habilidad la dedicó para evangelizar. Y a los 11 años de edad comenzó a montar un sitio en internet dedicado a documentar los milagros eucarísticos que han ocurrido en todo el mundo a lo largo de los siglos. Y ese sitio de internet existe hasta ahora y lo podemos consultar. Y ha traído muchas conversiones. Es un ejemplo maravilloso de un niño y un adolescente lleno de vida que descubrió el tesoro que es la Eucaristía y vivió una vida corta pero plena, amando intensamente a Dios y al prójimo. Sus papás se quedaron muy sorprendidos el día de su funeral porque llegaron muchísimas personas pobres y necesitadas que él había ayudado durante su vida y sus mismos papás no lo sabían. A muchas personas ayudó y sigue ayudando hoy desde el cielo para que encuentren el sentido de su vida y la felicidad en Jesús Eucaristía y en la Virgen. Él decía, cuando encontramos a Jesús, encontramos el sentido a la vida y la vida cambia por completo. Nos muestra el ya casi beato Carlos Acutis que no hay edad para valorar y vivir la Eucaristía. Un muchachito tan jovencito. Y el efecto que tuvo ese amor en la Eucaristía, ese asistir diariamente a misa, ese ir a adorar al Santísimo, al mismo tiempo que hacía las cosas normales de estudios, de juegos de personas de su edad. Un ejemplo bellísimo y pues lo bueno de internet es que ustedes pueden buscarlo en su celular, Carlo Acutis, y leer la vida bellísima de este muchacho. Y también pues encomendarle a nuestros hijos, nietos, muchachos jóvenes, para que por la intercesión de Carlo Acutis descubran a Jesús Eucaristía y a la Virgen en sus vidas. La Iglesia ha enseñado siempre y muchas veces hemos oído que nos dice que la Eucaristía es, como dijo el Vaticano II, la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. La razón es que la Eucaristía no es simplemente un gran don, un gran regalo que Cristo nos hace, sino que es Cristo mismo en persona que se nos da. No es un regalo, es Cristo mismo el regalo. Él mismo el que se nos da en la Eucaristía. Cristo realmente presente bajo las especies de pan y vino, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Y qué podría ser más grande que Jesús? Por eso es que la Eucaristía es lo más grande que tenemos. Ahora bien, podemos preguntarnos cómo se relaciona la Eucaristía con la Virgen María. Si la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, ¿dónde debemos poner a la Virgen? La respuesta la dio ya en el siglo I
San Ignacio de Antioquía, un autor que en Barba lo conocemos bien porque lo he mencionado muchas veces. Fue obispo, mártir, que murió comido por los leones alrededor del año 107, que conoció personalmente a San Pedro, San Pablo, San Juan, San Bernabé. Y este gran santo fue el primero que habló sobre la Virgen María. Y fue, no el primero, porque hay un documento anterior, pero el primero que desarrolló más el tema de la Eucaristía. Es más, son frases cortas, pero si las unimos todas, tomadas de sus 7 cartas, podemos decir que San Ignacio de Antioquía ya nos ofrece como un mini tratado sobre la Eucaristía. Y también fue uno de los primeros padres de la iglesia, autores, que habló mucho sobre la iglesia. Entonces vean qué interesante, la Virgen, la Eucaristía, la iglesia, Cristo, por supuesto. Temas centrales de este autor del siglo I. Y ya San Ignacio de Antioquía, nos dice que la Eucaristía y la Virgen son inseparables. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo que María, por obra del Espíritu Santo, le dio. No podemos jamás separar Eucaristía de la Virgen María. Y así lo ha enseñado siempre la Iglesia, como ven, desde la misma palabra de Dios, desde el siglo I. Y así también, como lo hemos dicho muchas veces, lo han vivido todos los santos, porque todos han sido devotísimos de la Eucaristía y de la Virgen. Verdaderamente, la Eucaristía y la Virgen han sido, son y serán siempre los 2 pilares de la vida cristiana. San Juan Pablo II escribió una encíclica bellísima sobre la Eucaristía que también ustedes pueden bajar gratis de internet, y dedicó todo un capítulo de esa encíclica a la relación entre la Virgen y la Eucaristía, el capítulo 6. Y en esta encíclica nos dice San Juan Pablo que si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une la Iglesia con la Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia, puesto que ella es la Madre Virgen de Cristo que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. María es la Madre Virgen de ese Cristo que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía. Y María es la Madre y modelo de la Iglesia que celebra la Eucaristía. Es también la Madre y modelo de la Iglesia que celebra la Eucaristía. Y entonces dice el Papa, María puede guiarnos efectivamente hacia ese Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él. Y entonces, Dios mediante y María Santísima, durante este mes de octubre, vamos a meditar sobre la relación entre María y la Eucaristía desde 4 puntos de vista. Eucaristía, Encarnación y María, Eucaristía, Calvario y María, Eucaristía, Comunión y María, y Eucaristía, Adoración y María. Empezamos hoy con el primer tema, la Encarnación, la Eucaristía y la Virgen María. Primero, relación entre Encarnación y Eucaristía. El primer punto fundamental que debemos recordar es la unión indisoluble entre encarnación y Eucaristía. Tanto nos ama Dios Padre que nos dio a su Hijo. Tanto nos ama Jesucristo
que quiso hacerse hombre, hermano nuestro, vivir pobremente, enseñarnos su evangelio, fundar la iglesia, morir en la cruz, resucitar para salvarnos del pecado y de la muerte y hacernos hijos de Dios. Y tanto nos ama el Espíritu Santo que realiza por nosotros las obras de la encarnación, la Eucaristía y nuestra santificación. Ahora bien, el Hijo de Dios se hizo hombre con el consentimiento de la Virgen María y tomando de la Virgen por obra del Espíritu Santo nuestra carne y nuestra sangre. Pero todo esto no le bastó al amor de Jesús. Tanto nos ama que quiso quedarse con nosotros. Quiso perpetuarnos su sacrificio en la cruz. Quiso ser nuestro alimento, medicina, fortaleza, consuelo. Digámoslo así, inventando, ideando una manera increíble, maravillosa. Que todos los sacerdotes de su iglesia tomaran simple pan y vino e invocaran al Espíritu Santo y repitieran sus últimas palabras en la última cena, sus palabras en la última cena, de forma que por la fuerza del Espíritu Santo y de las palabras que él pronunció, ese pan y ese vino se conviertan en su cuerpo y su sangre. Que él se hiciera verdaderamente presente. Precisamente en la última cena, cuando estábamos por entregarlo, traicionarlo, crucificarlo con nuestros pecados, fue cuando instituyó la Eucaristía y ordenó a los apóstoles que lo siguieran repitiendo en memoria suya hasta su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. ¿Para qué? Para que los seres humanos de todos los tiempos pudieran verlo, tocarlo, hablarle y hasta comérselo. Para estar siempre con nosotros. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, yo estaré con ustedes hasta el final de los siglos, lo cumplió de una manera impresionante por medio de la Eucaristía. Está con nosotros. Y como dice San Juan Pablo II, ¿qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor hasta el extremo, un amor que no conoce medida. Segundo, relación entre la encarnación, la Eucaristía y la Virgen María. Sin encarnación no habría Eucaristía. Y sin María no habría ni encarnación ni Eucaristía. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre que María le dio. María está y estará siempre indisolublemente unida a la Eucaristía. Y no podemos vivirla sin María. No tendríamos hoy Eucaristía. No podríamos recibir a Jesús, alimentarnos de Él, contemplarlo en el sagrario, si primero no se hubiera encarnado en el vientre virginal de María. Y María no le hubiera dado por obra del Espíritu Santo esa carne y esa sangre que ahora recibimos. Ya solo pensando en esto, nos damos cuenta cómo no se puede separar la Virgen de la Eucaristía. Gracias a que María dijo sí al ángel Gabriel,
que acabamos de celebrar ayer, y aceptó convertirse en la madre del Hijo de Dios, Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó en su vientre virginal y se hizo hombre. Porque Dios así lo quiso, María colaboró directamente en la obra de la encarnación del Verbo. Y María colaboró también directamente a hacer posible la Eucaristía. Repito, ella le dio a Cristo ese cuerpo y esa sangre que Cristo luego ofreció en sacrificio por nosotros en el altar de la cruz, sacrificio del cual la misa es precisamente el memorial, que lo hace presente, actual. Y porque fue precisamente en su vientre inmaculado que se preparó ese pan vivo bajado del cielo que ahora recibimos en la Eucaristía. Y esta gran verdad la ha afirmado la Iglesia siempre. Desde este santo que les mencioné hace un momentito, San Ignacio de Antioquía, repito, murió alrededor del año 107, contemporáneo de los apóstoles, y muchísimos otros santos. En este momento les menciono solamente dos. San Efrén de Siria, ese país que está sufriendo esa guerra interminable que ha muerto tanta gente. San Efrén de Siria, que murió en el año 373, decía que en el vientre de María, el vientre de María es el horno donde se horneó el pan que es Cristo. De María, digámoslo así, Cristo tomó la harina para que se formara ese pan. Tomó nuestra naturaleza para hacerse hombre. Y en su vientre purísimo y virginal fue donde se horneó el pan vivo bajado del cielo, con la harina de María y en el horno de su vientre inmaculado. San Pedro Damián, doctor de la Iglesia, que murió en el año 1072, dice: María alimentó a nuestro alimento. Primero con su propia leche, luego con la comida que San José ganaba con el sudor de su frente. María alimentó a aquel que es nuestro alimento. Otro detalle que vieron desde la antigüedad los padres de la Iglesia, los primeros grandes santos, es el paralelo que hay entre la encarnación y la Eucaristía en relación con el Espíritu Santo. En la encarnación, el Espíritu Santo desciende sobre la Santísima Virgen para hacer que ella, una virgen, pueda concebir y dar a luz al Hijo de Dios encarnado. El Espíritu Santo obra la encarnación, como decimos en el credo. En cada misa, al pedido del sacerdote, en lo que llamamos la epíclesis, cuando el sacerdote pone sus manos así, el Espíritu Santo desciende sobre el pan y el vino para hacer que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y obra así lo que se llama la transubstanciación. El hecho de que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es por la acción del mismo Espíritu Santo que el Hijo de Dios se encarnó y nació de la Virgen María y que el Hijo de Dios se hace
presente en todos los altares del mundo cada vez que se celebra la Eucaristía. Otro paralelo que podemos ver es el paralelo entre la Anunciación y la misa. Existe un paralelo maravilloso entre lo que vivió la Virgen María en Nazaret, en la Anunciación, como nos lo relata San Lucas, Lucas 1, 26, 38, disculpen, y lo que vive cada uno de nosotros cada vez que participamos en la Santa Misa. Este paralelo, entre otros, nos lo hace San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía. Dice el Papa, la misa no es solo el memorial de la pasión, sino que es también continuación de la encarnación. No solo el memorial de la pasión en la cruz, sino la continuación de la encarnación. Dice el Papa, en cada misa se repite lo que sucedió en Nazaret. No solo lo que sucedió en el Calvario, sino lo que sucedió en Nazaret. Y lo que hizo María entonces es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Veamos los diferentes detalles. Primero, la escucha de la palabra. A María, Dios se le comunicó por el ministerio del ángel Gabriel. A nosotros, Dios se nos comunica por el ministerio de la Iglesia. Dios le revela su misterio a María, Dios nos revela su misterio a nosotros en cada misa. María escucha la palabra de Dios por boca del ángel. Nosotros en la primera parte de la misa, en la liturgia de la palabra, escuchamos la palabra de Dios proclamada por los ministros de la palabra. Segundo, creer en la palabra y obedecerla. María tuvo que creer en esa palabra del ángel y obedecerla, llena de humildad y de amor. Nosotros tenemos que creer en la palabra que se nos proclama y obedecerla, llenos de humildad y amor. María hizo en la Anunciación el acto de fe más grande de la historia. Ella creyó en lo que le dijo el ángel. O sea, ella creyó que Dios tiene un hijo, que ese hijo se iba a convertir en hijo suyo y que ella lo iba a concebir por obra del Espíritu Santo como una virgen. Ella creyó con una fe incomparable. En toda misa, nosotros también debemos hacer un acto de fe. Creer en todo lo que se nos proclama. Creer en las enseñanzas de Jesús que escuchamos en cada misa. Y creer que Jesús realmente se hace presente bajo las especies del pan y del vino. 3. Dar el consentimiento. El fiat de María y el amén de nosotros. Luego de creer, María tuvo que dar su consentimiento, o sea, tuvo que decirle sí a Dios, libremente aceptar esa propuesta que Dios le hacía de convertirse en su madre, de entregarse a su misión en la obra de la salvación que Dios le estaba pidiendo. Tuvo que dar lo que llamamos de la palabra en latín su fiat o su hágase al Señor según su voluntad. También nosotros en la misa, luego de creer, debemos dar nuestro consentimiento a lo que nos propone el Señor ese día con su palabra, a recibir al Señor en la Eucaristía, a aceptarlo en nuestra vida, a cumplir
todo lo que Él nos vaya pidiendo cada día, como hizo la Santísima Virgen. Entonces, hay algo muy lindo. El Papa hace un paralelo entre ese hágase fiat que le dice la Virgen a Dios en la Anunciación y el amén que tenemos que decir nosotros cuando vamos a comulgar. Cuando el sacerdote o el ministro de la Eucaristía nos enseñan el cuerpo de Cristo y nos dicen, este es el cuerpo de Cristo, nosotros respondemos amén. Pero detrás de esa palabrita tan pequeña, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo, sí, Señor, yo creo que tú realmente estás presente bajo la especie del pan. Yo creo en todo lo que tú nos has dicho, nos has enseñado, en todo lo que has hecho por nosotros. Yo quiero recibirte en mi cuerpo, en mi alma, en mi vida. Quiero cumplir en todo tu voluntad. Lógicamente, si cada uno de nosotros dijera todo eso, no se terminaría nunca de dar la comunión. Entonces, por eso decimos una palabrita muy corta. Pero que estemos conscientes que cuando decimos amén, estamos diciendo, creo, Jesús, que eres tú realmente presente en la Eucaristía. Creo en todo lo que has enseñado. Te acepto, te recibo en mi vida y quiero hacer en todo tu voluntad como la Virgen te recibió y como ella hizo siempre tu voluntad. Cuarto, recibir a Jesús. Al creer, obedecer, aceptar y recibir a Cristo en su mente, en su corazón, María lo recibió también en su vientre, con todo su amor. Y Jesús se convirtió en su propio Hijo, verdaderamente presente en su vientre, como un bebé está presente en el vientre de su mamá. Al creer, obedecer, aceptar y recibir a Jesús en nuestro corazón y al comulgar, lo recibimos también en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y Jesús está tan verdaderamente presente en nosotros como estaba presente en la Virgen María. En nuestro caso, sacramentalmente presente. En el caso de María, también físicamente presente. Pero no olvidemos que la presencia física de Jesús, cuando estuvo aquí en tierra, es tan real como su presencia gloriosa en el cielo y como su presencia sacramental en la Eucaristía. Y entonces, ¿quién mejor que la Virgen nos puede ayudar a creer en Jesús, a obedecer su voluntad, a recibirlo con todo el amor, la ilusión, que seamos capaces a ofrecerle todo nuestro amor y a tratar de cumplir siempre su voluntad? Entonces, cuando comulguemos, recordemos como María lo recibió en su corazón, en su mente y físicamente en su vientre, a ese mismo Jesús lo estamos recibiendo en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Pidámosle a la Virgen que lo recibamos lo menos indignamente posible y con el mayor amor posible. Otro tema muy bello es una verdad sobre la cual nos habla San Juan Pablo II en su encíclica, y es que María, por un lado, vivió por adelantado la Eucaristía y por otro lado la vivió también junto con la primera comunidad cristiana. Vean que María en todo es la primera redimida, la primera en recibir el Espíritu Santo, la primera en ser plenamente glorificada en cuerpo y alma en el cielo, y también la primera en vivir de alguna manera por anticipado la
Eucaristía. Entonces, el Papa nos habla de estas dos vivencias. María vive la Eucaristía por anticipado y después del evento pascual de Cristo, María vivió la Eucaristía con los apóstoles y los primeros cristianos. Entonces, hablemos primero de esa vivencia anticipada de María de la Eucaristía. El Papa menciona 6 momentos de vivencia anticipada y todo lo que esto nos enseña a nosotros hoy. Primer momento, al recibir a Jesús en la encarnación. María es la primera en recibir a Jesús. En un sentido único, de alguna manera, podemos decir que es la primera en comulgar. En la Anunciación, digámoslo así, María hace su primera comunión. Recibe al mismo Jesús que nosotros recibimos en la Eucaristía, pero de una manera única porque Él se hace carne en su propio vientre y permanece en su vientre durante 9 meses. 2. La visitación. María en la encarnación recibe a Jesús y lo va a llevar dentro de su cuerpo y por supuesto también su corazón, su mente y su alma, pero también dentro de su cuerpo durante 9 meses. En la visitación, María lleva a Jesús en su vientre. Y por eso dice San Juan Pablo II que María se convirtió en el primer tabernáculo, el primer sagrario de la tierra. Y lo dicen muchos santos. Ella es el primer tabernáculo viviente del Hijo de Dios. Y el Papa emérito Benedicto XVI dice que en la visitación, cuando María camina de su casa a la casa de su pariente Isabel, tiene lugar la primera procesión eucarística de la historia. María que va caminando, llevando a Jesús en su vientre, es como un tabernáculo, como un sagrario, como un ostensorio viviente que lleva a Jesús para que sea adorado por todos. Igual que cuando el sacerdote lleva el ostensorio en procesión o lo eleva en una hora santa para que todos adoremos a Jesús, María lleva en su vientre a Jesús y vemos cómo Isabel, como San Juan Bautista adoran a Jesús. Y así como los ángeles adoran a Jesús donde quiera que se encuentre, Jesús en todos los tabernáculos de la tierra, glorioso en el cielo, pues cuando Jesús estaba en el vientre de María, todos los ángeles lo adoraban en el vientre de María. 3. El Magnificat, que pronunció la Virgen durante la visitación. San Juan Pablo II hace también un paralelo muy lindo entre el Magnificat y la Eucaristía, invitándonos a la Iglesia a vivir la misa como María vive ese Magnificat. Y esta es la comparación que hace el Papa. La Eucaristía es ante todo alabanza y acción de gracias a Dios. Alabamos y damos gracias a Dios. Y eso es precisamente lo que hace la Virgen en el Magnificat. Alaba y da gracias a Dios. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta de júbilo en Dios, mi Salvador. Y cuando la Virgen dice esto, lleva a ese Salvador en su propio vientre. Ella alaba al Padre por Jesús, en Jesús y con Jesús. Dice el Papa, ¿cómo lo debemos hacer nosotros en la misa? En la misa
nosotros rememoramos, recordamos, de alguna manera hacemos presente toda la obra salvífica que Dios ha realizado en favor nuestro. Y en el Magnificat, la Virgen también recuerda esa obra salvífica que Dios ha hecho con su pueblo y que ahora va a cumplir. Esa salvación prometida a nuestro padre Abraham, etcétera, que ahora se realiza en su propio Hijo. En el Magnificat la Virgen también canta ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Cristo ha venido a traer, y la Eucaristía es un anticipo del cielo. Muchos santos dicen es un pedacito de cielo en la tierra, porque recibimos a Jesús, estamos con Jesús, alabamos y adoramos a Jesús, y eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces es un anticipo de cielo en la tierra. 4. El nacimiento en Belén. ¿Cómo se puede relacionar el nacimiento en Belén con la Eucaristía? Cuando nace el niño Dios, María y José adoran al niño. Son las dos primeras personas en contemplar al Hijo de Dios encarnado y en adorarlo. Y entonces podemos decir que la primera hora santa tuvo lugar en Belén, con María y José adorando al niño. San Juan Crisóstomo, un santo famosísimo que murió en el año 407, hace el paralelo también entre el pesebre y el altar. Y dice que con el mismo amor y pureza con que la Virgen María ponía al niñito Dios en el pesebre, el sacerdote debe colocar a Cristo en el altar, porque es tan el mismo Jesús que la Virgen ponía en el pesebre, es el Jesús que ahora el sacerdote coloca sobre el altar. El pan y vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién mejor que la Santísima Virgen y San José nos pueden ayudar a adorar a Jesús sacramentado, presente en el altar, presente en el sagrario, presente en la hostia que recibimos cuando comulgamos? 5. Caná. Por la intervención de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, Cristo nuestro Señor convirtió el agua en vino en el marco de una boda. Y los santos van a decir que es un anticipo, un preludio de las bodas del Hijo, Cristo, el esposo, y de la Eucaristía, donde el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y fue por intervención de la Virgen que Jesús convirtió el agua en vino. Y dice San Juan Pablo II, y hoy la Virgen nos sigue diciendo lo mismo que en Caná. Hagan lo que Él les dijo. ¿Y qué dijo Él? Hagan esto en memoria mía. Sigan celebrando la Eucaristía. Y la Virgen también nos dice, crean que ahí está presente Jesús, mi Hijo. 6. El Calvario. María estuvo presente al pie de la cruz en el momento en que Cristo estaba realizando su sacrificio por nuestra salvación, derramando su sangre para lavarnos de nuestros pecados, para vencer el pecado, la muerte, Satanás, y abrirnos las puertas del cielo.
Y la Eucaristía es precisamente el memorial de ese sacrificio en la cruz en el cual María estuvo presente. Y ya veremos, si Dios quiere, la semana entrante, la importancia de esa presencia de María en el Calvario. Entonces, ¿cómo no se va a relacionar la misa, la Eucaristía con la Virgen cuando la Eucaristía es el memorial de ese sacrificio de Cristo en la cruz en el cual estuvo presente María ofreciendo precisamente a Cristo al Padre a nombre de toda la iglesia, como ya veremos. Entonces vemos cómo San Juan Pablo II y otros santos antes de él nos hablan de cómo de alguna manera la Virgen vivió por anticipado la Eucaristía y es modelo para nosotros de cómo vivir hoy la Eucaristía, de cómo recibir a Jesús, de cómo adorar a Jesús, de cómo llevar a Jesús, de cómo vivir el sacrificio de Cristo en la cruz, en cada misa, de cómo creer en el misterio eucarístico. También el Papa nos habla de ese otro aspecto que es la vivencia que tuvo la Virgen después del evento pascual. O sea, después de que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y en Pentecostés envió el Espíritu Santo e inicia el camino de la iglesia. Y dice el Papa algo muy cierto. Aunque no se diga explícitamente en la palabra de Dios, sin duda, María, la Madre de Jesús, tiene que haber estado presente en la fracción del pan. O sea, en las primeras veces que se celebró la Eucaristía. ¿Desde cuándo celebra la Iglesia de la Eucaristía? Desde que Jesús la instituyó en la última cena. Y dice el Papa, tenemos válidos elementos para afirmar desde el principio la Iglesia celebró la Eucaristía y la Virgen sin duda habrá participado en esas primeras misas. ¿Y cómo lo podemos afirmar? Primero, porque en Hechos 1:14 la palabra de Dios nos dice explícitamente que María se encontraba reunida con los 11 apóstoles y los otros discípulos cercanos de Jesús. O sea, la Biblia nos afirma que una vez que ya Jesús había resucitado y ascendido al cielo, la Virgen seguía presente junto con los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Y en el capítulo siguiente, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que todos ellos, ese grupo del que acaba de hablar, ese grupo que vivió Pentecostés, que todos ellos se reunían, en otras cosas, para la fracción del pan. Y la fracción del pan fue una de las primeras maneras como se llamó a la Eucaristía. Entonces sería inverosímil, sería absurdo pensar que la Virgen no participara nunca de esta fracción del pan, cuando estaba con ellos y compartía con ellos. Y pensar que la Virgen no tuviera esa alegría, ese consuelo de recibir a su Hijo Jesús en la Eucaristía. Entonces dice el Papa que podemos afirmar sin temor que María ciertamente participó en la celebración de la Eucaristía y especialmente la celebrada por los apóstoles, por los más íntimos y muy especialmente San Juan, que fue el que la recibió en su casa. Entonces, el Papa nos va a presentar, digámoslo así, los dos bandos, desde el punto de vista de los apóstoles y desde el punto de vista de la Virgen, perdón. Entonces, desde el punto de vista de los apóstoles, ellos tienen que haber aprendido muchísimo sobre la Eucaristía, no solo de palabra posiblemente, sino también por el ejemplo
de amor, de devoción, de recogimiento altísimos con que la Virgen habrá participado de la celebración de la Eucaristía y habrá comulgado. Y podemos tratar de imaginar qué sentirían San Juan, San Pedro, etcétera, al celebrar la Eucaristía frente a la Madre del Señor y al darle a ella la comunión. Imagínense un sacerdote hoy que salga a celebrar la Eucaristía y la Virgen esté sentada en la primera banca. Entonces, ¿cómo se sentiría de celebrar frente a la Santísima Virgen? Pero esto no es una imaginación. La Virgen está presente en toda celebración de la Eucaristía. Y grandes santos como el Padre Pío, que celebramos hace poquito, tenía y era consciente, mejor dicho, todos lo tienen, pero él era muy consciente de esa presencia de María a su lado mientras celebraba la Eucaristía. Entonces, como los apóstoles la tenían, así la tiene el sacerdote, la tenemos todos nosotros cuando estamos en misa. Ahí con nosotros está presente la Virgen. Entonces, si el sacerdote y si nosotros acudiéramos a la Virgen para que nos ayude a vivir la misa, ¿cómo la viviríamos de bien? Por otro lado, del lado de la Virgen, dice el Papa, tratemos de imaginar lo que sentiría la Virgen cuando escuchaba de boca de San Pedro, de San Juan, de los otros apóstoles, las palabras de Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por el perdón de los pecados. Aquel cuerpo que ahora recibimos bajo las especies sacramentales es el mismo cuerpo que María concibió, que María amamantó, que tuvo en sus brazos. O sea, ¿qué significaría para la Virgen escuchar esas palabras? Este es mi cuerpo, dice Jesús, y es el cuerpo que ella le dio a Jesús. Y qué gozo sentiría la Virgen al recibir otra vez a Jesús. Una especie de retorno a la Anunciación, a Nazaret, a la primera vez que lo recibió. El gozo de recibir a su Hijo. Pero también cada misa era para la Virgen un dolor. ¿En qué sentido? Revivir el Calvario. Porque cada misa es el memorial de ese sacrificio. Para ella era volver a ver a Jesús en la cruz. Entonces también renovar el dolor de lo que le costó a Jesús estar ahora presente en la Eucaristía. Recordemos que para llegar a la Eucaristía, Jesús pasó por la cruz. Entonces, ¿cuánto dolor le costó a Jesús el que ahora nosotros lo recibamos en la Eucaristía? Entonces, dice el Papa, que la Santísima Virgen, que acompañó a la Iglesia en esas primeras celebraciones de la Eucaristía, la sigue acompañando hoy y nos sigue ayudando como nadie para que nosotros realmente vivamos la Eucaristía y realmente saquemos un poquito de fruto, del fruto infinito que vale cada Eucaristía, porque cada Eucaristía tiene un valor infinito. Y nosotros perdemos la mayor parte de esas gracias y de ese valor que es Jesús en la Eucaristía, que es la misa, que es la comunión. Entonces, qué importante es pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos demos cuenta
que le debemos también a la Virgen el tener hoy a Jesús en la Eucaristía. Darle gracias a ella por su sí, por haber aceptado su papel en la obra de Dios, por haberle dado a Jesús ese cuerpo y esa sangre que ahora recibimos en la Eucaristía, por haber sufrido tanto en el Calvario para que Jesús se ofreciera en sacrificio al Padre por nosotros, por nuestra salvación, por haber acompañado y guiado a la iglesia en esos primeros pasos. Otro santo que habla mucho de la relación entre la Virgen y la Eucaristía, San Pedro Julián Eymart del siglo XIX, desarrolla mucho este tema. O sea, cuánto habrá enseñado la Virgen a los apóstoles sobre la Eucaristía, cuánto los habrá ayudado en esos primeros pasos a vivir este misterio que es la Eucaristía. Y pues como lo hizo con los apóstoles y primeros cristianos, lo sigue haciendo con nosotros hoy. Entonces, como dice un famoso canto latino, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, salve, salud, verdadero cuerpo, nacido de María Virgen. Que la Santísima Virgen nos ayude para que, como este muchacho, Carlo Acutis, nos demos cuenta del tesoro que es Jesús Eucaristía. Gracias a todos. No puedo estar cerca de ustedes como siempre, pero por lo menos pues virtualmente estamos unidos. Que Dios y la Santísima Virgen los acompañen y los bendigan siempre. Gracias, buenas noches.